Evangelio de Mateo, capítulo 8, versículos 28 al 34. Al llegar a la otra orilla, a la región de los Gadarenos, vinieron a su encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros, furiosos en extremo, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Y de súbito gritaron, diciendo: ¿Qué tienes con nosotros, Hijo de Dios? ¿Viniste acá antes de tiempo para atormentarnos? Y lejos de ellos estaba paciendo una piara de muchos cerdos. Y los demonios le rogaban diciendo: Si nos echas, envíanos a la piara de cerdos. Y les dijo: Id. Y ellos salieron y se fueron a los cerdos. Y he aquí toda la piara se precipitó por el despeñadero al mar, y perecieron en las aguas. Y los que los apacentaban huyeron, y al llegar a la ciudad contaron todas las cosas acerca de los endemoniados. Y todo el pueblo salió entonces al encuentro de Jesús, y al verlo le rogaron que se alejara de sus contornos. Bueno, vemos aquí, después que el Señor había estado con los discípulos en la barca y que se había levantado todas estas olas, ¿no? Este viento, tormentas y todo esto, bueno, y ellos reconocen, se quedan pensando y dicen: ¿quién es este que el viento y el mar le obedecen? O sea, es como que solo puede ser Dios. Entonces el Señor continúa obrando y está, como decir, dejándose conocer de parte de los discípulos. Y dice que al llegar a la otra orilla llegan a una región de los Gadarenos, y que vinieron a su encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros, dice, furiosos con gran extremo, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Es interesante porque si ustedes han leído en la Escritura, en muchas partes nos habla acerca de que hay un reino espiritual, ¿no? Y en el reino espiritual no solamente hay ángeles santos que están sirviendo para el bien, sino también hay demonios, ¿no? Que son ángeles caídos, que les conocemos como demonios. Y así como hay rangos, ¿no? Dentro de los ángeles santos, también hay, dice el Señor, ¿no? En la palabra, que también hay gobernadores, ¿no? Principados y este tipo de autoridades demoníacas. Entonces, en diferentes partes del mundo, en todas partes del mundo lo hay, pero digamos que son diferentes en cada lugar, y por eso que aunque hay maldad, a veces hay más maldad en ciertos lugares que en otros, ¿no? Entonces hay diferentes tipos de potestades ahí. Y lo interesante es ver que cuando el Señor viene, ¿no? O sea, el Señor va rumbo a este lugar, entonces imagínense, en la barca pasa esto, ¿no? Entonces, ustedes saben, ¿no? Que el maligno como que digamos presiente, el maligno no sabe, ¿no? Pero el Señor sabe todo, ¿no? Entonces, cuando llegan a este lugar, ellos son los que le dan, digamos, la bienvenida a Jesús en ese sentido, ¿no? Le salen al encuentro, pero no para recibirlo bien, sino para oponerse, ¿no? Entonces siempre que hay un lugar que hay oscuridad, donde hay muerte, porque dice que salían de los sepulcros, entonces estos potestades no se van a quedar quietas, sino que van a querer restringir la verdad, restringir la luz, restringir la acción del Señor. Pero al momento que el Señor llega, ellos empiezan a gritar: ¿qué tienes con nosotros, Hijo de Dios? ¿Viniste acá antes de tiempo para atormentarnos? Y esto es como decir, quizás, o sea, es la idea de que en el juicio ellos van a estar atormentados por la eternidad, pero es como decir: ya viniste antes, o sea, de antemano nos vienes a atormentar. No es que el Señor se deleite en atormentar, sino que ellos se sienten atormentados porque saben que hay el castigo eterno, ¿no? Y dice que lejos de ellos estaba paciendo una piara de muchos cerdos, y los demonios le rogaban, ¿no?, a Jesús diciendo: si nos echas, envíanos a la piara de cerdos. Es interesante porque el cerdo es uno de los animales en la Biblia que no se debe comer, ¿no? O sea, que el Señor dice que es un animal impuro que no debemos comer. Entonces, también es interesante que cuando hemos visto en otro pasaje, dice el Señor que no des tu perlas a los cerdos, ¿no? Entonces no es una manera grosera de hablar de la gente, sino está describiendo el carácter, ¿no? De una persona, ¿no? Entonces vemos que estas personas están endemoniadas porque probablemente ellos abrieron una puerta al maligno, ¿no? Porque el maligno no puede entrar en un lugar que está purificado, que está santificado, en el que Cristo habita. Sin embargo, en estos hombres realmente, o sea, abrieron una puerta, no estaba realmente Dios morando en ellos, y entonces entra estos espíritus malignos, ¿no? Y por eso cuando se dan cuenta que probablemente Jesús los va a sacar de estos hombres, porque Jesús vino a libertar, entonces le dicen: si nos echas, envíanos a los cerdos. Entonces solo en los cerdos pueden entrar porque es un animal impuro, un animal que, o sea, que representa eso, ¿no? Donde Dios no habita,
¿no? Que en apariencia parece que es limpio, bueno, pero no, ¿cómo se llama? El Señor dice que no es así, ¿no? Que no debemos comerlo, que no, que está contado en eso. Entonces, y cuando vemos que dice el Señor les ordena y les dice, id, vayan, o sea, les da permiso y dése cuenta que digamos que estos poderes no pueden, o sea, hacen maldad, pero tienen que pedir el permiso al Señor para hacer las cosas. Entonces, hasta para ir a los cerdos deben pedir permiso, ¿no? Entonces dice que el Señor les dice, id, y ellos salieron y se fueron a los cerdos. Y aquí toda la piara se precipitó por el despeñadero al mar y perecieron en las aguas. Las aguas en la Biblia también tienen que ver con caos, con destrucción, ¿no? O sea, no el agua, sino las aguas, o sea, se refiere al mar, ¿no? Entonces el mar es el caos, la agitación, todo eso, ¿no? Por eso es que en Apocalipsis dice que ya no habrá más mar, ¿no? No es tanto la idea de como físico, sino de que ya no va a haber mar, no va a haber ya caos, destrucción. Entonces aquí es un vistazo de lo que va a pasar tanto con los poderes demoníacos como con las personas que se dicen ser creyentes, pero en realidad no lo son, en realidad están influenciadas por el maligno, ¿no? Entonces van a terminar en el mismo lugar, van a ser arrojados al lago de fuego, en lo que dice en el Apocalipsis. Entonces dice que los que apacentaban huyeron y al llegar a la ciudad cuentan todo lo que había pasado, ¿no? Con los endemoniados. Y que el pueblo sale al encuentro de Jesús. Pero ¿qué pasa? Que al verlo, en vez de alegrarse, porque mira, o sea, habían estos aquí que restringían, no dejaban, ¿no? Que nadie pase, y entonces espiritualmente hablando podría ser una ilustración, como les dije al principio, de que como decir, la verdad de Dios quiere llegar, pero siempre la maldad se opone para que no llegue. Pero dense cuenta aquí, por la actitud el del pueblo, que en vez de alegrarse porque Jesús estaba allí, le rogaron que se alejara de sus contornos. ¿Y qué dice la Escritura? Dice que ¿cuál es la condenación? Dice que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Es decir, ellos vieron, claro, primero tuvieron una pérdida económica y entonces, y en vez de darse cuenta que el Hijo de Dios estaba ahí, ¿no? Y de que estaba expulsando estos espíritus malignos y alegrarse por eso, ellos simplemente rechazaron, dijeron, no, o sea, vete de aquí, vete de aquí. Pero bueno, cuando veamos el otro evangelio de Dios mediante, nos vamos a dar cuenta que aun cuando muchos se opongan, ¿no? Tanto los espíritus demoníacos como la gente misma, porque no todo es como decir, es que culpan al diablo en todo, sino que también es el corazón pecaminoso de las personas. Aun cuando pasa eso, siempre la semilla de Dios se siembra y siempre hay gente que, o sea, que responde en fe, ¿no? Al Señor. Así es que, ¿qué es lo que podemos ver aquí? Podemos ver el poder de Dios aún sobre los poderes demoníacos, es decir, no es que el Señor se deleite en que la gente sea endemoniada, ¿no? O que la gente le pase cosas malas, no. Pero aún Dios usa todo. Hay cosas que el Señor, digamos, manda, como puede ser en la naturaleza, ¿no? El agua, el viento, el sol, estas cosas. Como también hay cosas que Dios puede permitir, pero ¿por qué? Porque a veces nosotros mismos somos los que abrimos puertas y Dios permite, ¿no? Entonces, que nosotros recibamos estas consecuencias de nuestro propio pecado, de nuestra propia maldad. Pero aún así, el Señor tiene poder y autoridad sobre todo eso. No hay nada que se escape de su soberanía, ¿no? Y esto no quiere decir que Dios produzca el mal o se deleite en el mal o que produzca que alguien sea malo. Que Dios usa las cosas malas que a veces la gente hace y que las vuelven bien es diferente, ¿no? Y como digo, la naturaleza Dios la puede utilizar para disciplinarnos, para hacernos volvernos en nuestros ojos a Él, ¿no? Entonces, todas estas cosas podemos verlas aquí, ¿no? Y es importante esto, ¿no? De que nosotros no resistamos al Señor y que si tú no eres creyente y la palabra de Dios llega a ti, no la resistas, porque lo que el Señor quiere es liberarte de la influencia del maligno, hacerte libre para que puedas vivir una vida de rectitud, que le sirvas a Él y puedas experimentar su amor. Y si ya somos creyentes, que esta luz que el Señor ha puesto en nosotros, que nos ha redimido, vaya en aumento, de tal manera que alumbra todo lugar donde vayamos, y aunque no todos la reciban, pero muchos la vean y vengan a Cristo y también sean libres. Pero como siempre, les animo a que ustedes también hagan su propio estudio y puedan profundizar en estas cosas. Y bueno, les animo también, si quieren, a compartir en los comentarios que el Señor les haya revelado acerca de este pasaje. Un fuerte abrazo y que el Señor les bendiga. Shalom.